Ok, bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente, es un gusto tenerlos, escucharlos. Este es nuestro segundo encuentro virtual. Espero que todos estén muy bien. Yo aquí con un poco de frío. A mí una pequeña lluviecita y me da frío, chicos. Bueno, yo sé que viernes ya es a esta hora de la noche, ya unos están cansados, unos salen, otros están en casa, pero independientemente todos estamos trabajando. Así que me voy a ir rápidamente a lo que yo en esta oportunidad, en este encuentro, quiero que hablemos y trabajemos. Bueno, primero básicamente voy a preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo van con la guía número 1? ¿Cómo han sentido el material? ¿Cómo, cuáles son algunas dudas y preguntas que tienen? ¿Sí? Porque sí, les comento que sí estoy un poco preocupada porque no he visto muchas dudas. Y entonces me hace pensar dos situaciones, o bien el material está muy bien desarrollado y todos entendemos, o no estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso decidí adelantar esta reunión mejor antes de que ustedes entregaran la guía número 1, que la tienen para el 24, es decir, para el lunes. Así que yo me imagino que seguramente este fin de semana van a tener más chance para ver esas dudas y preguntas, pero quiero adelantarme para saber si están avanzando, cómo vamos. Necesito un poco, voy a abrir el micrófono para saber si no han avanzado, si necesitan más tiempo, qué ha pasado, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Luego de eso necesito preguntarles, como entiendo que esta materia se da en el ciclo 2 para la licenciatura y bueno, para los técnicos es del ciclo 2, ¿no? Si no me equivoco. Pero independientemente, quiero preguntarles cómo están para el encuentro que se va a hacer el 5 de septiembre, porque yo estoy muy segura que van a tener que entregar actividades. Entonces quiero saber cómo está la agenda que tienen en cuestión de materia, ¿verdad? Y ahí vamos a abrir también el micrófono y luego voy a explicar otra vez, pero un poco más detallado, lo que vamos a hacer en la prueba escrita número 1. Todo esto si no se cambia, ¿verdad, chicos? Si cualquier cambio yo les voy a notificar, pero esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes ya sepan 2 semanas antes que cómo va a ser la dinámica de la prueba 1 y que tengan todo listo, ¿verdad? Así que voy a empezar a abrir los micrófonos para escucharlos. Quiero que sean honestos, digan si van avanzando en la guía, si no, si han tenido alguna dificultad o si no han entendido el material, ¿verdad? Todo lo que quieran expresar lo pueden hacer con confianza. Así que, por favor. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. No sé si me escucha. Sí, Edwin, lo Ok, escuchamos. perfecto, gracias. Yo en lo personal sí tuve quizás más dudas y me detuve bastante en el ejercicio 8, que era lo del tema de yogur, debido a que del ejercicio 8 dependía un montón los demás ejercicios hasta el 16, porque nos pedía histograma, ojiva y lo demás. Sí tuve un poco de dudas al momento de realizarlo, porque cuando estuve realizando tanto lo del ancho de clase y todo, me daba un número bien diferente. Creo que fue la misma duda que hizo un compañero, Saúl, pero luego más bien se tomaba el más alto en cuanto al número de clases, porque sí hay una diferencia como de 7, 6 puntos. Entonces, al menos en mi caso, tomé el más grande, que era 14. No sé si los demás compañeros tuvieron el mismo problema
en ese específico, porque sí me gustaría como aclararlo, porque si uno de nosotros o todos tienen malo el 8, lo demás va a estar malo. Entonces, no sé si algún compañero también puede ayudarme confirmando lo del número de clases. ¿Ok? ¿Alguien más con el mismo problema? Sí, en mi caso, licenciada, yo vi que en las clases decía de que cuando se hacían los dos métodos siempre se tomaba el más alto, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó a que ya en el ejercicio yo ya tomara el más alto. Entonces, en esa parte sí no, menos mal me di cuenta, pero no, ya no tuve problema. Gracias, Edwin, por la aclaración. Ok, entonces sí, efectivamente creo que este es uno de los primeros dificultades que se presentan al desarrollar la guía. Sí, primero lo que se sugiere, chicos, es que hagan las dos fórmulas, ¿verdad? La de raíz cuadrada de n, ¿verdad? Que sería el total de la muestra, y la fórmula de Stroop. Y de esas dos siempre las tienen que hacer. De esas dos tienen que escoger siempre el mayor, el dato mayor. En el caso de este ejercicio, creo que si lo hacían por la fórmula, no estoy muy segura si era con la de Stroop, les daba 8 puntos y algo. Y la otra les daba 14. Ahora, ¿qué pasa si ustedes escogen el menor? Lo que pasa es que cuando ustedes traten de ubicar las frecuencias en las diferentes clases que les den, no les va a alcanzar las clases. Entonces es mejor que les sobre, porque en este caso les van a sobrar clases, creo que les sobran 2 clases, porque son 14, son bastante número de clases. Es mejor que le sobre que a que le falte clases. Y por eso es que siempre se sugiere que realicen los dos procedimientos para calcular el número de clases y siempre escojan el número mayor. Eso por un lado. Creo que es esto que les estoy mencionando es una línea en el contenido. Entonces, lo que decía Sara, ¿verdad? Creo que sí, Sara era que ahí en el contenido ustedes van a ver, van a leer, perdón, en una línea que ustedes tienen que escoger mayor. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Entonces en este caso, Edwin, sí se escoge el mayor, en este caso son las 14 clases, y después pasamos al paso número 2, que es determinar el rango de los datos. Ahora ahí no sé si hay alguna consulta en el paso número 2, porque ahí también hay un... Buenas noches, licenciada y compañeros. Yo solo quiero agregar algo con respecto al número de clases, que también hay que tener cuidado con el decimal, porque también en la teoría decía de que si el número próximo del punto decimal era mayor o igual a 5, automáticamente pasaba al siguiente dígito, ¿ve? Y creo que eso también puede causar dificultad. Gracias, Arlene, exacto. Eso es la otra dificultad, de que en el número de clases, cuando tengan un decimal, los decimales mayor a 5 lo tienen que aproximar al entero próximo. Caso contrario, pasa en el paso 3, con el intervalo o el ancho de clases. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta es, ¿en el intervalo o ancho de clases se tiene que aproximar o no al entero más próximo, incluyendo si el decimal, si la centésima es mayor o menor a 5? Entonces quiero que les quede bien claro esto, porque esto hace la diferencia de tener buena nota o no en las pruebas escritas. Así que quiero que les quede muy claro esto.
Con respecto al intervalo que decía licenciada, ahí sí yo tengo dudas, porque en la teoría da un ejemplo de que si hay el próximo número, si hay dos números después del punto decimal y el segundo es mayor o igual a 5, solo se aproxima al siguiente entero el primer número después del punto decimal. Y si Exacto. solo tiene un número después del punto decimal y es mayor o igual a 5, se pasa al siguiente entero, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, así es Vaya, exactamente como gracias. usted menciona. En la clase ustedes van a ver que les da el ejemplo, un intervalo de clase de 4-2, si no me equivoco. Entonces, como ahí no tienen después del punto, tienen un número, ¿verdad? Entonces, si tomáramos la regla anterior de el ancho de clases, no lo aproximaríamos porque es menor a 5, pero en este caso no importa que sea mayor o menor a 5, ustedes siempre lo van a aproximar. Como este solo tienen un número después del punto decimal, entonces lo aproximan al entero más próximo. Pero imagínense si en ese caso hubieran tenido 4.25, pongámosle mejor 23, 4.23. Entonces, ahí tendrían que aproximar solo hasta el primer número antes del punto decimal. Entonces, ahí les quedaría 4.3, ¿ok? No sé si me entendieron acá. Esto es bien importante que ustedes lo comprendan. Por ejemplo, quizás me voy a ir a lo que están armando. ¿Cuánto les da el ancho de clases en el ejercicio? En el ejercicio 9. A mí me da 0.01. 0.01. ¿A solo así le da? 0.014. 0.014. Traten siempre de poner todos los decimales que les den, chicos. Entonces, 0.014. Entonces, en este caso, ¿cómo tendrían que tirar o cómo sería el ancho de clase? Siguiendo las reglas que acabamos de hablar. Creo que ahí tengo un poco de dudas porque al momento de leer el material aparecía que después del cero, si por ejemplo es un número diferente a cero, se aproximaba al número entero próximo, pero como es en la centésima, no sé si se aproxima a 0. O queda 0.02 o lo dejamos en 0.01. En ese caso quedaría 0.02. Permítanme, les voy a compartir esto para que lo vean más gráfico. Compartir. Bueno, aquí yo he tratado de desarrollar ejercicios porque sí he tenido varias, no sé si ven la pantalla. Sí. Sí, Sí, Silly. ok. Vale, entonces, quizás aquí van a entenderme un poco mejor. Bueno, como ustedes saben, tenemos que desarrollar pasos. Bueno, ya hablamos del primero, que es determinar las clases. Aquí apliqué, ¿verdad? La fórmula de Struge y la otra que es raíz del total de la muestra, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre se escoge el mayor. En este caso es 14. Si ustedes escojan 8.6 y digamos lo aproximan a 9, no les va a alcanzar a la hora de posicionar cuando hagan la tabla de edad de clases y de frecuencia, no les va a alcanzar cuando posicionan las frecuencias. Les va a quedar faltando las clases, entonces por eso siempre agarran el 14. Ahora, en este caso, el ejercicio para sacar el rango de datos, sabemos que es una resta con el número mayor menos el número menor. Les va a dar 0.2.
Y luego aquí, ¿cómo determinamos el intervalo o ancho de clases? Entonces aquí, básicamente, según el contenido, tienen que dividir el ancho de clases entre el número de clases. Y ahí les va a salir 0.014. Entonces, 0.014. Entonces, aquí, ¿qué pasa, chicos? Como nosotros en este caso tenemos después del punto decimal 1, 2, 3 números. Entonces estamos a milésimas. Tenemos milésimas acá. Entonces, cuando nosotros tenemos milésimas, siempre vamos a aproximar hasta centésimas. Si nosotros tuviéramos centésimas, vamos a aproximar a décimas. Y si nosotros tuviéramos décimas, vamos a aproximar a la unidad o al entero, como dice el contenido. Entonces, creo que aquí es bien importante que se acuerden matemática básica, ¿verdad? Que décima, que centésima, milésima, 10 milésimas. Bueno, hasta aquí ya creo que no vamos a tener unos ejercicios hasta acá, pero en el caso de este ejercicio, como tenemos hasta milésimas, vamos a aproximar a centésimas. Y aquí el número de la milésima es 14. Entonces, aproximados, vamos a aproximar al 2, ¿verdad? A la centésima, ¿ok? Digamos, si aquí tuvieran 16, 0.016, igual, siempre nos quedaría el ancho de clase 0.02. Si aquí tuvieran 0.011, vamos siempre a aproximar la centésima al 0.2. Entonces aquí la regla que determinaba si ustedes tienen más de 5 después del punto, mayor a 5, después del punto se aproxima, y si es menor a 5 no se aproxima, solo se aplica en el número de clases, ¿ya? Pero en el intervalo ancho de clases, no. Aquí esa regla no se aproxima. Siempre vamos a tratar de aproximar al entero próximo que tengamos, ¿verdad? Ya sea si estamos en décimas, si estamos en centésimas, si estamos en milésimas. ¿Ok? Vamos a aproximar siempre al valor que trate de acercarnos a la unidad. ¿Ok? Entonces, no sé si les queda un poco más claro con esto de décimas, centésimas, milésimas. Todo claro. Ok, entonces esto es bien importante que lo sepan porque sí, como decía Edwin, hay diferentes respuestas si no se hace bien. Y bueno, ya después aquí ya ustedes pueden hacer los límites inferiores y superiores. ¿Ok? Ya saben que para hacer el límite inferior y superior se tiene que sumar los rangos, los rangos de datos, y se establecen las diferentes clases. ¿Ok? Bueno, aquí esto es un previo, ¿verdad? Aquí les estoy dando la respuesta de la pregunta, pero bueno, es mejor que sepan este ejercicio, que lo hagan bien para que cuando venga la prueba ustedes ya puedan desarrollar lo siguiente. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? No sé si con este ejercicio o que está relacionado a este ejercicio que viene desde el 8, si no me equivoco, tienen otra duda con esto. Licenciada, aquí Sara, solo una pregunta. Entendía que se iba a hacer un ejercicio, una hoja por ejercicio, pero ahí estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5 en una, 6, 7 en otra, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ok, en sí, esa. sí. No, es que esto no es esto es el mío, ¿verdad? Es mi respuesta, chicos, ¿ya? Entonces, pero no lo tendrían que presentar así. Yo lo he hecho así porque para mí es más fácil para hacerlo más rápido, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes lo presenten ordenados. Les digo por qué, porque a mí se me hace más fácil la calificada,
y también que ustedes cuando les entreguen su guía no haya ningún problema, ¿verdad? Como miren, no me calificó esto y yo, bueno, pero no lo vi porque está todo desordenado. Entonces, por eso es que se los he pedido así, un ejercicio, bueno, puede ser 2 ejercicios por hoja, ¿ya? Trátenlo de hacer. En este caso, creo que solo por este ejercicio que empieza desde cuándo, desde el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta el 16. Hasta el 16. Vale. Entonces, hasta el 16, del 8 al 16 sí se los puedo permitir en una hoja, porque están encadenados, ¿verdad? Pero traten siempre de ser ordenados, por favor, de señalar la respuesta correcta al final, ¿verdad? Y llevar un orden, les digo, porque cada quien trabaja y se entiende, ¿verdad? Pero cuando llega la calificada, yo, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Y este número qué han hecho, verdad? Entonces, yo estoy tratando de evitar eso, ¿ok? Tengo una Ok, duda, Liz. licenciada. Fíjese que yo lo estaba haciendo, pero en páginas de papel bond, porque yo vi que se podía hacer así, a mano. Exacto. Entonces sería de que yo lo escaneé y se lo adjunto en PDF. Sí, en ese caso sí. Lo escaneé, se señale, ¿verdad? Los números de los ejercicios, que eso es bien importante, que señalen los números de los ejercicios y solo lo adjunta en un PDF. Y ahí yo lo califico. Ah, vaya, gracias. Entonces ahí tenían 2 formas de hacerlo, ya sea en Excel o así como dice Natalia, a mano. Vaya, gracias. Yo tengo una pregunta, licenciada. Fíjese que también el ejercicio 17 y 18 piden límites aparentes y el otro pide límites reales. Entonces yo hice en una sola tabla los límites reales y los límites aparentes. No sé si también está mal eso o lo tengo que hacer en 2 tablas, dividirlo en 2 tablas. No, puede dejarlo así, pero como le digo, señáleme cuál es el número de ejercicios, porque así voy a calificarlo, ¿verdad? Porque al final yo les presento una rúbrica y en cada rúbrica yo les voy señalando sus errores de cada ejercicio. Por eso es que les pido que me señalen todos los ejercicios correctamente para que ustedes sepan dónde han tenido el error, ¿verdad? Si es que tienen algún error. Ah, bueno, está bien, licenciada. Ok, ¿y algo más, chicos? Bueno, quiero también comentarles que cuando ustedes hagan las gráficas, les voy a comentar desde ya, traten de señalarlas correctamente, es decir, qué es lo que están graficando, que los ejes están correctamente señalados, los ejes de la X y la Y tienen que señalarlos por las cantidades o la variable que ustedes están analizando. Eso es bien importante que lo pongan porque también influye en la calificación y también ustedes están aprendiendo a realizar gráficos correctamente, ¿verdad? Traten de ponerlo todo al detalle, no se les vaya a pasar eso, casi siempre se les pasa eso y les tengo que bajar unos puntos, por eso entonces se los estoy advirtiendo desde ya. Lo otro es cuando hagan los gráficos de ojivas y de histogramas, quiero que les quede muy claro qué límites van a usar en el eje de las X. Así que aquí yo voy a abrir el micrófono para saber si de verdad ustedes conocen, por ejemplo, en el ojiva, ¿qué límites utilizamos? ¿Usamos límites aparentes o utilizamos límites reales? Se ocupan los límites reales. Exacto.
Ahora, en el histograma que utilizamos, hola, hola. Licenciada, también se ocupan los límites reales en el histograma. Ok, y para sacar el punto medio, ¿qué utilizamos? ¿Utilizamos los límites reales o los límites aparentes? Límites aparentes. Límites aparentes. Ok, entonces todas estas preguntas se las hago porque hacen la diferencia, ¿verdad? En los exámenes que yo realizo. Entonces traten de aplicarlo en la guía también para que no tengan ningún error. Ahora, creo que la guía está sencilla, chicos, no veo mucha complicación. De hecho, creo que esta es la guía más fácil que ustedes van a sentir. Ahora, no sé si han podido desarrollar los ejercicios de la unidad 2, que son 10 ejercicios. Dividí las unidades por de tema de planificación y segundo porque es lo que vamos a evaluar también en el examen. La unidad 1 y la clase número 4, perdón, 4 y déjenme ver cuál es. La clase número 5 y 6, perdón. 5 y 6 de la unidad 2. Entonces los ejercicios están relacionados a estas dos clases. Entonces quiero saber si ustedes ya han podido desarrollar con respecto a la unidad 2 los ejercicios, si han avanzado en el material. No de mi lado, licenciada. Ok, entonces tratemos de avanzar en esa parte. Ahí yo no sé si ustedes tienen alguna consulta, los que han avanzado. Carlos tampoco menciona que ha avanzado. Yo, licenciada Wendy, te tengo una duda referente al ejercicio 29. Ok. No sé si- Ujú. Sinceramente, no entiendo cómo hacerlo. Es de identificar los percentiles 1, 2 y 3 y solo tenemos 7 datos. Ok, entonces yo no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver en la unidad 2, la clase 2, si no me equivoco, no, perdón, la clase 6. Entonces, en esa clase, déjenme que les voy a compartir. Tengo meses de estar trabajando en esta forma y siempre me trabo. Vaya. Entonces, la clase 6, ustedes tienen otras medidas de posición. Entonces, aquí ustedes calculan deciles, cuartiles, percentiles. Entonces, aquí, igual que la clase anterior, tienen que tener claro varios conceptos. Primero, tienen que saber que es una serie simple, ¿ok? Porque hay series simples y hay series agrupadas, ¿ya? Y hay diferencia, para sacar las medidas de dispersión, hay diferentes fórmulas. Entonces, tienen que identificar cuál es la serie simple y cuál es la serie agrupadas. Y aplicar las fórmulas que les menciona el contenido, ¿ok? Entonces, antes de entrar a los deciles percentiles, me voy a ir quizás a las medidas de tendencia central que ustedes lo vieron en algún punto en matemáticas, en bachillerato, que se acuerdan de la moda, la media, la mediana, todo eso son las medidas de tendencia central. Entonces, ustedes tienen que identificar que es una serie simple y aquí, si ustedes ven, van a tener cómo calcular en una serie simple la media aritmética.
¿ya? Cómo calcular en una serie simple la mediana. Y así, ¿verdad? Cómo calcular la moda. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen una serie de datos agrupados? Entonces, sería, aquí les sale 5.3 cuando ustedes tienen el caso de serie de datos y frecuencias. Entonces, aquí quiero preguntarles, ¿distinguen cuál es la diferencia entre la serie simple, la serie de datos y frecuencias y la serie de clases y frecuencias, chicos? Esa es la primera pregunta. ¿Distinguen esas tres conceptos? Serie simple, serie de datos y frecuencia y serie de clases y frecuencia. Las series simples son datos así normales, ¿verdad? Ajá. Luego la serie de datos y frecuencias, ponemos la frecuencia y el número de, digamos, cuántos niños tiene, no, la cantidad, creo yo que era un ejercicio de cuántos hijos tienen 20 viviendas. Ujú. Creo, ¿Cuántos bueno, hijos? permítame. Bueno, sí, no hay problema. La idea es que en este espacio tratemos de solventar esas dudas porque es bien importante que las tengan en claro. Son cuando hay datos que se repiten. ¿Ok? Cuando hay datos... Y en la clase y en la frecuencia, en clases y frecuencias son datos que son demasiado largos, entonces se miden por medio de intervalos. Exacto. Entonces, entonces la serie simple es una serie que ya incluso ya la tienen así, se la dan, pueden que se la den ordenada o no ordenadas, ¿ya? En algunos cálculos la tienen que ordenar, específicamente para deciles, toda la serie simple las tienen que ordenar, para calcular deciles, percentiles y cuartiles las tienen que ordenar de menor a mayor, ¿ok? Esa es la serie simple. La serie de datos y frecuencia, básicamente ustedes tienen una muestra, pónganle tiene 20, el número total de la muestra. Tienen 20 datos y esos 20 datos tienen diferentes valores. Digamos que ustedes tienen la edad de los chicos de un grupo de 20. Entonces, algunos chicos van a tener 15, otros van a tener 16, otros van a tener 20 y otros van a tener 21, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ustedes ponen en un lado de la tabla la categoría, o sea, el valor que les muestra los datos, en este caso sería la edad de los chicos, que van a tener, por ejemplo, ustedes tienen dentro del grupo de los 20, tienen chicos de 18, tienen chicos de 19, de 20, de 21 y de 23 quizás. Y de ahí, en otro lado de la tabla, van a poner la frecuencia, que son el número de datos que se repiten de acuerdo a la categoría que ustedes están analizando, ¿ya? Esa es la serie de datos y frecuencia. Y luego tienen lo que decía Arlene, ¿verdad? La serie de clases y frecuencias. Entonces ahí tienen tantos cantidad de datos, la muestra es bien grande, como el caso del ejemplo que teníamos, que son 200 datos, y tienen que agruparlo por intervalos, ¿ya? Por eso ustedes calculan la clase, calculan el rango de clase y calculan el número de clases para agrupar sus datos por intervalo y poder hacer un análisis estadístico correctamente. ¿Cómo hacen ese análisis? Porque la primera clase que ustedes están desarrollando la guía es cómo ustedes forman la serie de datos y frecuencias y la serie de clases y frecuencias. Les estamos enseñando en la primera unidad cómo se forma eso. Y luego en la segunda unidad, específicamente en estos dos clases, ustedes están aprendiendo luego de saber cómo calcular la serie de datos, frecuencia y la serie de clases y frecuencia, cómo analizo eso, ¿ya? Y por eso ustedes están aprendiendo a analizar la media, la moda y la mediana.
Y para eso tienen diferentes fórmulas o diferentes métodos. Y por eso tienen que identificar primero si están analizando una serie de datos simples o una serie de datos y frecuencia o una serie de clases y frecuencia. ¿Ok? Eso es bien claro que lo tengan en mente, porque de eso van a depender cómo van a hacer los procedimientos en su ejercicio. Ahora, con lo que decía Sara, ¿verdad? En este caso tenemos una serie simple. Y bueno, aquí en el caso del ejercicio 29, y aquí ya lo tienen ordenado, no lo tienen que ordenar. Entonces aquí sería de aplicar cómo vamos a calcular el percentil 1, 2 y 3. Entonces me voy a la parte de la clase 6 y veo cuál es la fórmula, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, aquí están los pasos. Paso 1, ordenar los datos de menor a mayor. Perdón, pero este es cuartiles. Necesitamos nosotros ver percentil. Entonces, vámonos más abajo. Aquí les dice para decil, después va para cuartil y de último tienen para percentil. Aquí está, percentil. Entonces, aquí ustedes saben que los percentiles es básicamente cómo vamos a clasificar un conjunto de datos en 10%, digamos, ¿ya? Por eso es percentil, 10%. Perdón, 1%. Entonces, aquí están los pasos. Ordenan el primero, ordenar los datos de mayor a menor. Luego tienen que determinar la posición que cada uno de los percentiles. Entonces aquí ya les estoy dando en el ejercicio qué posición quiero. La posición número 1, la posición número 2 y la posición número 3. ¿Ok? Y luego calculamos, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la posición? Básicamente sería la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Aquí está. K, que es el número del decil, del percentil, entre el número de datos que tienen entre 100. Entonces sería 1 por cuántos datos tienen en el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. 7 datos entre 100 y les va a dar la posición del percentil 1. ¿Ok? Y luego determinan el valor del percentil. Entonces aquí ya ustedes hacen una extrapolación, es decir, como cuánto va a llegar el percentil. Entonces tienen que acordarse, ¿verdad? Si es un percentil, por ejemplo, siguiendo la lógica, si es el percentil 50, más o menos, ¿dónde tendría que ir el percentil en este caso? Hola, hola. Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Entonces, nuevamente les comento. Tienen el caso de ejercicio 29 y saben que es una serie de datos simples y tienen ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen 7 datos. Entonces ustedes saben que esas medidas de posición es para saber a dónde
cae 1. Por ejemplo, si les dicen, ¿cuál es el percentil 50? Entonces, usted lo que le están preguntando es, de toda tu serie de datos, ¿cuál es la mitad, el dato que está en la mitad de tu serie? ¿Ya? Percentil 50. Aquí no le está pidiendo percentil 50, pero quiero que entiendan qué es esta medida de posición. Todo lo de cuartil, lo de percentil y lo de decil es posición, cuando ustedes tienen un conjunto de datos. Por ejemplo, cuando les dicen, mire, usted se ubicaron, si usted cuando se graduó de la universidad es mayor al percentil 99, ¿qué les quiere decir? Que ustedes son de los mejores estudiantes, ¿ya? Porque son de las mayores notas en cuestión de percentil. Si les dicen, mire, usted, su récord de notas cayó en el percentil 25, ¿qué les quiere decir? Que están en una posición muy, muy baja en cuanto al resto de los estudiantes, ¿ya? Entonces, para esto sirve los percentiles, deciles y los cuartiles. Son medidas de posición y ustedes tratan de calcular a dónde están cayendo en un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, aquí, cuando les dicen calcule el percentil 1, 2 y 3, ¿por dónde tendrían que irse? Sabiendo que tienen 7 datos, ¿por dónde van a ir los percentiles? Van a ir por acá, ¿ves? Por 0,10 y 0,12. Por acá tendrían que darle la respuesta, ¿ya? Si les dijera, calcule los percentiles 1, 2 de 50, les tendría que caer justo por la mitad de la serie de datos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería por aquí de 0,15. ¿Ya? Entonces, eso para que ustedes entiendan la lógica de lo que están haciendo, ¿ya? En el contenido lo tienen para calcular estadísticamente y matemáticamente, pero en la lógica quiero que la entiendan por qué están haciendo eso. Ajá, dígame. Creo que era Wendy. Sí, disculpe. Vaya, en ese ejercicio, el percentil 1, el resultado es 0.07. Entonces, ahí es donde surge mi duda. Sería por el 0.10 la posición. Ajá, exacto. Porque no tiene 0.07. No tiene, porque su posición 1 es 0,10. ¿Ya? Entonces ahí traten ahí creo que en el contenido, cuando lo lean, creo que solo Wendy ha llegado en ese tema, cuando lean el contenido les va a decir que cuando se tratan de aproximar a las posiciones que tienen en los datos, ¿verdad? A los datos que ustedes tienen. ¿Ya? No sé si ya queda un poco más claro, Wendy. Sí, lo que pasa es que me había confundido porque cuando salían como, digamos, 5.6 en uno de los ejemplos de las clases decía que el valor de ese dato iba a estar entre la posición 5 y 6. Entonces yo decía, si me da 0.07 va a estar en el valor, en la posición 7. Y digamos en el otro percentil número 2 me daba 0.14, ahí me quedaba que a dónde iba a estar. Sí. Pero sí, en ese caso la posición sería 1 porque no tiene una posición 0.07. Ajá, ahora sí, ya muchas gracias. Ok, va, entonces cuando vean esos casos, piensen con lógica. A veces dicen, pero es estadístico y matemático, pero tiene su lógica. Entonces, sí, ahí es el percentil, la posición sería 1. Y tiene lógica, pues están buscando el percentil 1, o sea, el primer dato que tienen, pues, ¿ya? Solo que ahora lo están calculando, ¿cuál es correctamente? Vaya, aquí en esta parte les voy a aclarar algo desde ya, porque me han pasado en otros cursos que utilizan una fórmula en Excel, que creo que es para calcular
percentiles, la cosa es que lo aplican y Excel se las tira. Entonces, desde ya les digo que lo tienen que hacer como está en el material, no me vayan a poner la fórmula del Excel, porque, bueno, es más fácil. Lo que pueden hacer es, después de calcularlo manualmente como está en el material, pueden utilizar esa fórmula para saber si les pega o les trata de pegar, porque les cuento que no es exacto, no crean que les va a pegar con la fórmula de Excel, no les pega. Porque depende de cómo utilizan los puntos decimales, depende de las valoraciones que hacen, como por ejemplo que hicimos ahora con Wendy, que lo aproximamos a la posición 1, el Excel no, lo hace más específico. Entonces eso, ¿verdad? Desde ya se los menciono. Entonces sí, bueno, veo que sí ya vamos avanzando en la unidad 1, pero chicos, por favor, traten de avanzar en la unidad 2, todo lo que tenga que ver con media, moda, eso les quede muy claro para la prueba. Por favor, se los pido, porque efectivamente voy a un poco orientar la prueba en esa parte, porque sí necesito que manejen bien lo de las medidas de tendencia central, porque en las siguientes unidades los vamos a aplicar. Bueno, entonces, si no hay dudas de la guía, quiero hablar un poco sobre la prueba. Así que no sé si tenemos otra duda sobre esto. Ok, no tenemos dudas. Entonces me paso a detallarles un poco cuál va a ser la dinámica de las pruebas escritas. Bueno, entonces les recuerdo, ¿verdad? Esta prueba escrita va a ser para el sábado 5 de septiembre, ya en 2 semanas prácticamente. Vamos a evaluar la unidad 1, las 4 clases de la unidad, y la unidad 2, solo las clases 5 y 6. Tiene que ver con lo que la guía, ¿verdad? Con lo que están desarrollando. Y bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Vaya, aquí quiero que por favor bueno, yo les voy a compartir esta presentación, pero que les quede muy claro, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar un lapicero, un borrador, un estuche de geometría. Por ejemplo, si vamos a hacer gráficos de barra o gráficos de circular, entonces por eso les pido el estuche de geometría, un compás, la calculadora la pueden utilizar. Algunos les gusta colorear, si les da chance lo pueden hacer para los gráficos, no hay problema. Acuérdense que esta prueba la vamos a hacer así como que estuviéramos presencial, ¿verdad? Solo que ustedes en casa y yo aquí tratando de ver que ustedes puedan desarrollar esta forma, ¿verdad? Vamos a probar esta dinámica, si no la cambiamos para la siguiente prueba, pero es una de las recomendaciones que me han dado dentro, ¿verdad? Ahora, sí, yo sugiero que si ustedes pueden conseguir páginas milimetradas para que ustedes se les haga más fácil al desarrollar las gráficas, traten de hacerlo. Yo no sé si en el Dollar City, porque, mire, les digo porque yo no sé si están abiertas las librerías, pero si en el Dollar City o en otra, no sé, pequeña tienda que ustedes conozcan y pueden conseguir páginas milimetradas, traten de hacerlo porque les va a facilitar y les va a ahorrar tiempo, porque ya ahí en la milimetrada ya tienen correctamente medido, ¿verdad? Todo, y es más fácil para hacer gráficos. Entonces yo sugiero que traten de trabajarlo con la página milimetrada a la hora de hacer la prueba. O, bueno, los que no consigan, no importa, lo pueden hacer en papel bond también. Ahora, Licenciada, una consulta y con página cuadriculada. también lo pueden hacer.
sí lo pueden hacer, solo que tratemos de ver ahí cómo van a tener los ejes, ¿verdad? A veces los gráficos, cuando son cuadros muy grandes, los gráficos salen algo extraños y algo no tan, los ejes salen un poco desconfigurados. Entonces, cuando lo traten de hacer, traten de que los ejes les quede un poco rectecito, ¿verdad? No, que no sea tan desconfigurado. Pero sí lo pueden utilizar. Bueno, Bueno, está bien. bueno, entonces yo les voy a mandar ese día un enlace de Meet, así que para que nos conectemos todos y nos conectamos, en esa ocasión sí les voy a pedir que abran sus cámaras para saber si ustedes están realizando la prueba. Vamos a tener 2 horas en la prueba. Yo voy a hacer el examen para 2 horas y que ustedes no puedan perder mucho tiempo, ¿verdad? En un ejercicio, ¿no? Tratar de distribuir bien su tiempo. Y les pido desde ya, no sé, ¿verdad? Si todos tenemos celulares, smartphone, porque luego de terminar esta prueba, ustedes les van a tomar fotos a su desarrollo, a las páginas que tienen, y me lo van a mandar en un PDF. Entonces yo lo voy a subir ahí en el sitio como tarea, lo vamos a poner, y para que ustedes me lo manden en PDF. Ahora, yo sugiero este software porque yo cuando me piden, mire, necesito que me escanee su título o algo, cualquier cosa, uso CanScanner y me funciona, chicos. Y creo que es bien sencillo. Además, creo que pueden ustedes agregar páginas, no solo les escanea una página, sino que pueden escanear varias páginas. Solo toman la foto y van agregándolo a un documento. Entonces les pido que por favor antes del 5 de septiembre tratemos de descargar esta aplicación. Les voy a subir un video que encontré en YouTube para que lo vean antes, para que ya sepan utilizar el software. O si ustedes pueden hacerlo antes, pueden tratar de escanear, no sé, un documento con unas 3 páginas y que les quede un PDF, traten de hacerlo, para que ya cuando sea la hora de la prueba no haya ningún problema. ¿Ok? Igual hay otro, no sé si es, no creo que es el mismo, hay otro que se llama Adobe Scan. Yo ese tengo, no sé si se puede usar ese también. Ah, ok. Si ustedes conocen, yo porque uso, pero si ustedes conocen otro, ese Adobe Scan ya lo había escuchado y siempre es en teléfono, es en smartphone. Sí, siempre es en teléfono, en Android. Ah, pues pueden usar ese, no hay problema. La idea es que ustedes se sientan cómodos, ¿verdad? Si quieren utilizar este o la que pueden utilizar, pueden hacerlo. Pero que sí, al final el resultado sea el PDF, ¿verdad? Y traten de que cuando lo escaneen bien, ¿verdad? Aquí, lo que me gusta de esto es que a veces yo tomo mal las fotos, pero me hace editar las fotos. Entonces, hasta hace que cuando yo tomo la foto y la foto, digamos, me ha quedado un poco panda, me alinea la foto para que el escáner que haga esté alineado. Por eso escogí ¿verdad? Pero bueno, si ustedes conocen de otro software, pueden mencionarlo, pueden compartirlo en un foro. Yo les voy a abrir un foro con el video que les mencionaba para que ustedes, los que quieran, pueden utilizar este software. Ahora, yo quería tomarme unos minutos para saber cómo están ustedes con las otras materias. Por ejemplo, si ustedes tienen o tenían encuentro presencial en otra asignatura, quisiera saber cuál asignatura es para que nos pongamos de acuerdo con el docente y no le choque las actividades. Porque yo en un inicio tengo planificado esta prueba de 2 a 4 de la tarde, pero yo no sé si el docente planificó otra actividad, entonces quiero saber si ustedes tienen materias que van a tener encuentro
o que estaban planificados tener encuentro presencial, pero ahora va a ser virtual? Para que Por el momento no, licenciada. todos ustedes, todos los que están acá, no llevan otra asignatura. Ok. Dice Andrea. Andrea menciona dos comentarios. Pueden usar Clean Scanner, ok. Les voy a poner el Adobe Scanner y Clean Scanner. Para que se los voy a buscar para que vean que les gusta. Y menciona también que se supone que en la materia de matemática empresarial es el mismo día. Ah, ok. Perfecto. Entonces, ¿quién más tienen? Aparte de matemática, hay otra materia, no sé si llevan, hay unos que llevan fotografía o algo de la comunicación, no sé si ustedes lo llevan o solo llevamos matemática empresarial hasta el momento. Otro, María dice, llevo negociación de venta. Y no ha definido, ajá, ok. Es que si yo les pregunto, chicos, porque así me dan elementos de hablar con los docentes, porque la idea es que no atarearlos, ¿verdad? En un solo día o cargarlos en un solo día. Por ejemplo, entiendo yo que si en un día están muy estancados con las evaluaciones, se puede definir otro día, ahora especialmente por la modalidad, ¿verdad? Cuando era presencial tratábamos que un solo día se hiciera, pero ahora por la coyuntura, entonces quiero saber, consulta, tecnología de información también tienen encuentro presencial. Negociación, vaya, solo una consulta. ¿Quiénes son los catedráticos? Si me pueden decir quiénes son los catedráticos de matemática empresarial. Creo que es ODIR, ¿verdad? Sí, ODIR, ok, ODIR. Y de negociación de ventas. Rodolfo. Rodolfo. Ok, entonces esto para ver qué podemos hacer, chicos, para formar una agenda. Seguramente va a haber una agenda. Wendy dice, diseño digital también en comunicación y diseño digital. Ajá, es que yo entendía que había unos alumnos que llevan diseño. Vale. Entonces, eso es lo que la escuela nos va a ayudar a ordenarnos para que ustedes no choquen, ¿verdad? No choquen especialmente con los alumnos que lleven, bueno, la mayoría de aquí lleva matemática empresarial y otros llevan negociación de ventas. Entonces, para que no tengan ninguna dificultad ese día. Ok, gracias por la información. Yo voy a tratar de comunicarme con la escuela y con estos docentes para ver cómo va a ser la dinámica. Seguramente les vamos a informar lo más pronto posible, la escuela, por medio de un correo y seguramente se va a armar una agenda. Eso se maneja con la dirección de la UDB virtual. Bueno, chicos, no sé si hay algo más en esto. Si tenemos alguna otra duda. María José Ulín. Ajá, María José. María José Ulín. Bueno, entonces, para finalizar, solo les voy a dar dos anuncios. La primera es mañana. Mañana se cierran las preguntas de realimentación. Para aquellos que no lo han hecho, por favor, hagan las preguntas. Solo he tenido 14
14 en un grupo de 30, entonces sí, no quiero que pierdan esa nota, por favor traten de hacerlo. Y la segunda es, pues recuerden que la guía está para el lunes, cierra hasta las 11:59 de la noche, así que, bueno, cualquier consulta, usen los foros, me pueden escribir, yo trato de escribirlos y contestar lo más pronto posible. Y bueno, avancemos en el material para antes del 5 de septiembre. Entonces, si ya no hay nada más, pues yo me quedaría hasta acá y les agradezco por estar en este momento. Yo sé que es cansado porque es viernes a esta hora. Algunos no hemos comido, así que les agradezco, chicos. Gracias a usted, licenciada. Ok, Gracias, igual, feliz noche. licenciada. Gracias. Feliz noche a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches.